El 10º futbolista centroamericano que más millones ha movido en traspasos es el internacional costarricense Joel Campbell. El nacido en San José hasta la fecha ha movido en sus traspasos un total de 5.5 millones de euros. En 2011 el Arsenal inglés desembolsaría 1 millón de euros por la joven promesa sapricista. El Villarreal español pagaría en 2015 1 millón de euros al Arsenal por el préstamo del extremo Tico. En 2018 el Frosinone italiano pagaría 1.5 millones de euros al Arsenal por la ficha del centroamericano. Y en 2020 el León de México pagaría 2 millones de euros al Frosinone por la ficha de Campbell, haciendo un total de 5.5 millones de euros que lo ubican en la 10ª posición. El 9º futbolista centroamericano que más millones ha movido en traspasos es el internacional hondureño Anthony El Choco Lozano. El nacido en Lloro ha movido hasta la fecha un total de 6 millones de euros. En 2011 el poderoso Valencia español pagaría 100.000 euros al Olimpia por el préstamo de la joven promesa hondureña. En 2017 el poderoso Fútbol Club Barcelona pagaría 1.5 millones de euros al Olimpia por los servicios del ariete Catracho. En 2018 el Choco pasaría del Barcelona B al Girona a cambio de 1.7 millones de euros. En 2019 el modesto Cádiz desembolsaría 200.000 euros por el préstamo del centroamericano. Y en 2020, los gaditanos se harían con la ficha del Choco pagando 2.5 millones de euros al Girona, haciendo un total de 6 millones de euros que lo ubican en la 9ª posición. El 8º futbolista centroamericano que más millones ha movido en traspasos es el internacional hondureño Albert Ellis. El sanpedrano ha movido hasta la fecha un total de 6.4 millones de euros. En 2016 los Rayados de Monterrey pagarían 1.7 millones de euros al Olimpia por la ficha de la joven promesa Catracha. En 2018 Ellis sería traspasado al Houston Dynamo norteamericano, que le pagaría 3.7 millones de euros al Monterrey por los servicios de la Panterita. Y en 2020, el Boavista portugués pagaría 1 millón de euros al Houston Dynamo por el delantero sanpedrano, haciendo así un total de 6.4 millones de euros que lo ubican en la 8ª posición. El 7º futbolista centroamericano que más millones ha movido en traspasos es el ex internacional hondureño Julio César Rambo de León, que en sus 22 años de carrera movió un total de 6.5 millones de euros. En 2007, el nacido en Puerto Cortés pasaría del Reggina al Génova a cambio de 3.3 millones de euros. En 2008, el histórico Parma le pagaría 2.5 millones de euros al Génova por la ficha del mediocampista porteño. Y en 2010, el Shandong Luneng de la Superliga China le pagaría 700.000 euros al Parma por los servicios del centroamericano, haciendo así un total de 6.5 millones de euros que lo ubican en la 7ª posición. El 6º futbolista centroamericano que más millones ha movido en traspasos es el internacional costarricense Giancarlo González. Hasta la fecha el Pipo ha movido un total de 6.7 millones de euros. En 2014, el Columbus Crew norteamericano pagaría 500.000 euros al Vålerenga noruego por la ficha del defensa Tico. Apenas unos meses después, el Columbus lo traspasaría al Palermo italiano por 3.8 millones de euros. En 2017, el Bologna italiano se haría con los servicios del zaguero Tico, pagándole al Palermo 1.5 millones de euros. Y en 2019, Los Ángeles Galaxy pagaría 900.000 euros al Bologna por la ficha de Pipo, haciendo un total de 6.7 millones de euros que lo ubican en la 6ª posición. El 5º futbolista centroamericano que más millones ha movido en traspasos es el internacional costarricense Brian Oviedo, que ha movido hasta la fecha un total de 6.9 millones de euros. En 2010, el nacido en San José sería traspasado del Saprissa al Copenhague de Dinamarca a cambio de 400.000 euros. En 2012, el Everton de la Premier League pagaría 4.5 millones de euros al Copenhague por los servicios del lateral costarricense.
Y en 2017, Oviedo sería traspasado al Sunderland, que le pagaría al Everton 2 millones de euros por la ficha del centroamericano, haciendo un total de 6,9 millones de euros que lo ubican en la quinta posición. El cuarto futbolista centroamericano que más millones ha movido en traspasos es el ex internacional costarricense Paulo César Wanchope, que en sus 14 años de carrera movió un total de 13,4 millones de euros. En 1997, el modesto Derby County de la Premier League pagaría 800.000 euros al Herediano por los servicios de la joven promesa florense. En 1999, el West Ham United desembolsaría 5,3 millones de euros por la ficha de Chope. Apenas una temporada después, el Manchester City pagaría 5,6 millones de euros al West Ham por la ficha del delantero herediano. En 2004, el Málaga español desembolsaría 700.000 euros por el ariete centroamericano. Y finalmente en 2007, el FC Tokio japonés le pagaría 500.000 euros al Rosario Central argentino por los servicios de Chope, haciendo así un total de 13,4 millones de euros que lo ubican en la cuarta posición. El tercer futbolista centroamericano que más millones ha movido en traspasos es el ex internacional hondureño David La Pantera Suazo, que en sus 14 años de carrera movió un total de 16,5 millones de euros. En 1999, el nacido en San Pedro Sula pasaría del Olimpia al Cagliari de la Serie A a cambio de 3,5 millones de euros. En 2007, el Inter de Milán desembolsaría 13 millones de euros por la ficha del delantero Catracho. En 2008, el gigante portugués Benfica pagaría 200.000 euros al Inter por el préstamo de la Pantera, haciendo así un total de 16,5 millones de euros que lo ubican en la tercera posición. El segundo futbolista centroamericano que más millones ha movido en traspasos es el internacional costarricense Brian Ruiz, que ha movido hasta la fecha un total de 20,3 millones de euros. En 2006 el Gante de Bélgica se llevaría a la joven promesa manuda, pagando 500.000 euros a la Liga Deportiva Alajuelense. En 2009, el Twente holandés se haría con los servicios del mediocampista Tico, pagando 5,5 millones de euros al Gante belga. En 2011, el Twente lo traspasaría al Fulham inglés a cambio de 12 millones de euros. En 2014, el gigante holandés PSV Eindhoven desembolsaría 1 millón de euros por el préstamo del mediocampista centroamericano. Y en 2015, el Sporting de Lisboa se haría con los servicios de Ruiz, pagándole 1,3 millones de euros al Fulham, haciendo así un total de 20,3 millones de euros que lo ubican en la segunda posición. En la primera posición se encuentran el guardameta Tico Keylor Navas y el ex internacional hondureño Wilson Palacios. Ambos han movido en traspasos un total de 25,3 millones de euros. En 2008, Palacios pasaría del Olimpia al Wigan inglés a cambio de 1,3 millones de euros. En 2009, el Tottenham le pagaría 15 millones de euros al Wigan por la ficha del ceibeño. Y en 2011, el Stoke City desembolsaría 9 millones de euros por el mediocampista Catracho, haciendo así un total de 25,3 millones de euros. Mientras que Navas llegaría en 2011 al Levante, que le pagaría al Albacete 150.000 euros por el préstamo del guardameta Tico. En 2012, Levante compraría la ficha del guardameta nacido en Pérez Celedón, pagándole otros 150.000 euros al Albacete. En 2014, luego de una gran actuación en el Mundial con Costa Rica, el poderoso Real Madrid pagaría 10 millones de euros por el guardameta centroamericano. Y en 2019, el gigante francés PSG desembolsaría 15 millones de euros por Keylor, haciendo así un total de 25,3 millones de euros, que lo ubican junto a Palacios en el primer lugar.